Hola, historiadores en acción. Aquí la Academia de Historia lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales de estudios sociales. Además, tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros videos de repaso. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. Tema número 2. Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa transformó al Imperio Ruso en la Unión Soviética. Era el primer estado socialista del mundo. Este evento no solo cambió profundamente las estructuras internas de Rusia, sino que también tuvo un impacto global, desafiando el capitalismo e influyendo en la política internacional. La revolución sentó las bases para la confrontación ideológica que dominaría gran parte del siglo XX, especialmente durante la Guerra Fría. El primer indicador nos lleva a la explicación de las condiciones sociales, económicas y políticas previas a la Revolución Rusa de 1917. Causas de tipo social que provocaron la revolución. Desigualdad social. A inicios del siglo XX, Rusia era una sociedad profundamente jerarquizada, con una enorme brecha entre la clase alta, compuesta por nobleza y terratenientes, y las clases bajas, que eran campesinos y obreros. Campesinado empobrecido. Aproximadamente el 80% de la población rusa eran campesinos. Muchos vivían en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a tierras suficientes y bajo el control de terratenientes. Las reformas agrarias del zar Alejandro II en 1861 abolieron la servidumbre, pero no solucionaron los problemas fundamentales de pobreza en el campo. Proletariado urbano en crecimiento. Con la industrialización, especialmente en ciudades como San Petersburgo y Moscú, surgió una clase trabajadora que le llamamos proletariado, sometida a duras condiciones laborales, con jornadas que iban de más de 12 horas y con salarios muy bajos. Analfabetismo y escasez en la participación política. La gran mayoría de la población, especialmente en las zonas rurales, carecía de educación formal y de participación política. Ahora revisaremos algunas de las causas de tipo económico. Economía agraria atrasada. A pesar de la industrialización parcial, la economía rusa seguía siendo predominantemente agraria. El país era uno de los mayores productores de trigo, pero la productividad era baja debido a métodos de cultivo arcaicos. Industrialización tardía y desigualdad. Rusia comenzó a industrializarse más tarde que otros países europeos, aunque surgieron centros industriales importantes como las fábricas en San Petersburgo y los Urales. La industrialización no fue suficiente para mejorar significativamente las condiciones de vida de los proletariados. Crisis económica y hambruna. A inicios del siglo XX, Rusia enfrentó recurrentes crisis agrícolas y hambrunas que incrementaron el descontento social. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, exacerbó la situación, ya que los recursos fueron destinados al esfuerzo bélico, generando escasez de alimento y un colapso en los precios. Falta de una burguesía fuerte. A diferencia de Europa Occidental, Rusia no contaba con una burguesía, clase media, poderosa y consolidada, lo que limitaba las reformas económicas que pudieran haber suavizado el descontento social. Causas de tipo política.
La aristocracia zarista. Rusia era gobernada por los zares bajo un régimen autocrático. El zar Nicolás II se resistía a cualquier tipo de reforma política significativa y gobernaba de manera absoluta. La Duma, que es el parlamento, fue creado después de la Revolución de 1905, pero tenía un poder limitado. Represión política. El régimen zarista reprimía cualquier forma de oposición, encarcelando a líderes revolucionarios y disolviendo manifestaciones. Esto incluyó tanto a grupos moderados, como era el caso de los cadetes, que significa liberales, y socialdemócratas, como a los más radicales, como era el caso de los bolcheviques. Impacto de la Primera Guerra Mundial. La guerra agravó las tensiones políticas, ya que el ejército ruso sufrió enormes pérdidas, más de 2 millones de muertos, lo que contribuyó a la desmoralización del pueblo y a la pérdida de confianza en su líder, el zar Nicolás II. Falta de reformas políticas. Los intentos de reforma, como el Manifiesto de Octubre de 1905, que prometían una constitución y una mayor participación en el gobierno, resultaron insuficientes. La insatisfacción política continuó creciendo, especialmente entre el proletariado urbano y los campesinos. Indicador, distinguiremos la importancia de los cambios provocados por la Revolución Rusa. Cambios políticos. Abolición del zarismo y el establecimiento de un Estado socialista. El derrocar al régimen zarista fue el cambio más significativo. El sistema autocrático fue reemplazado primero por un gobierno provisional y luego, con la Revolución de Octubre, por el gobierno bolchevique, que era liderado por Lenin. Centralización del poder en el Partido Comunista. El poder político pasó a estar completamente centralizado en el partido bolchevique, que se empezó a llamar Partido Comunista, lo que permitió que la nueva élite política controlara todas las instituciones del Estado. Se eliminó la pluralidad de partidos y se persiguió a los opositores políticos. Creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. La revolución condujo a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un estado federal compuesto por diferentes repúblicas bajo el liderazgo del gobierno central en Moscú. Cambios sociales. Redistribución de la tierra. Uno de los mayores cambios sociales fue la expropiación de las tierras a la nobleza y a los grandes terratenientes. Estas tierras fueron redistribuidas entre los campesinos, cumpliendo una de las demandas claves de los revolucionarios. Igualdad de género. La revolución trajo consigo importantes avances en los derechos de las mujeres. Se aprobaron leyes que promovían la igualdad de género, como el derecho al voto y el acceso al trabajo y la educación. La mujer se convirtió en un actor relevante en el proceso revolucionario y la construcción del nuevo Estado socialista. Educación y alfabetización. El nuevo gobierno bolchevique priorizó la expansión de la educación y trató de eliminar el analfabetismo. Se crearon programas masivos de alfabetización y se extendió la educación pública, lo que ayudó a integrar a las masas campesinas y obreras en la nueva sociedad socialista. Cambios económicos. Nacionalización de la industria y la banca. Los bolcheviques nacionalizaron todas las industrias importantes, así como la banca.
Esto significó que los medios de producción ya no estaban en manos capitalistas privados, sino que pasaron al control del Estado en nombre de toda la población trabajadora. Se implantó la planificación económica centralizada. Economía planificada. La revolución sentó las bases para el desarrollo de una economía completamente planificada, donde el Estado decidía los objetivos de producción y la distribución de bienes. Esto fue formalizado por los planes quinquenales que comenzaron en 1928. Colectivización de la agricultura. Aunque al principio la tierra fue redistribuida entre los campesinos, posteriormente el gobierno soviético implementó la colectivización, forzada bajo Stalin. Este proceso implicó la consolidación de pequeñas parcelas campesinas en granjas grandes, colectivas, con el objetivo de modernizar la agricultura y aumentar la producción para alimentar la creciente clase obrera urbana. Cambios culturales. Propagación de una ideología socialista. El nuevo régimen promovió la ideología socialista a través de medios de comunicación, la educación y las artes. El arte, la literatura y el cine se convirtieron en herramientas de propaganda política para difundir los ideales de la revolución y consolidar el poder del Partido Comunista. Reforma de la religión. La Revolución Rusa llevó a la separación entre la Iglesia y el Estado. El gobierno bolchevique promovió una campaña activa de ateísmo, cerrando iglesias, expropiando sus bienes y persiguiendo a los líderes religiosos. La religión fue vista como un obstáculo para el desarrollo de la conciencia comunista o del socialismo. ¿Y cuál es la importancia de los cambios estructurales mencionados anteriormente? Pues bien, hay un desmantelamiento de la sociedad tradicional. La Revolución Rusa desmantela toda la estructura de la sociedad zarista tradicional, eliminando a la nobleza, expropiando a los terratenientes y reduciendo el poder de la Iglesia ortodoxa, marcando el inicio de una nueva era en la historia rusa. Se da la modernización e industrialización. A pesar de los costos humanos y sociales, los cambios estructurales, especialmente en el ámbito económico, sentaron las bases para la transformación de Rusia en una potencia industrial. La rápida industrialización, bajo los planes quinquenales, impulsó el crecimiento económico y preparó a la URSS para convertirse en una potencia mundial. Construcción de una nueva sociedad. La revolución intentó crear la sociedad basada en la igualdad y el fin de la explotación del hombre por el hombre, aunque en la práctica hubo grandes contradicciones y represiones. El discurso revolucionario inspiró movimientos comunistas y socialistas en todo el mundo, incluyendo en la política internacional durante gran parte del siglo XX. Este indicador comprende la importancia de la Revolución Rusa. Importancia durante la consolidación del Estado soviético de 1917 al 24. Transformación ideológica mundial. La Revolución Rusa marcó el surgimiento del primer Estado socialista, lo que representó un desafío directo al sistema capitalista global. La fundación de la Unión Soviética en 1922 y la consolidación del poder bajo el liderazgo de Lenin y posteriormente Stalin atrajo la atención de movimientos comunistas y socialistas en todo el mundo. Aislamiento y desconfianza internacional. Inicialmente la Rusia soviética fue vista con gran recelo por las potencias occidentales, que temían la expansión del comunismo. Esto llevó a su aislamiento diplomático durante gran parte de los años 20. Sin embargo, la URSS logró establecer relaciones diplomáticas con algunos países, lo que le permitió romper su aislamiento y empezar a consolidar
su lugar en el escenario internacional. Impacto en el escenario internacional. Impacto de la revolución por la expansión del comunismo. En 1919 se creó la Tercera Internacional, un organismo dedicado a promover la revolución comunista en todo el mundo. Este hecho dio lugar a la transformación de partidos comunistas en diversos países y se creó un fuerte diálogo que desafió al capitalismo. Guerra Civil Española. La guerra civil se convirtió en el campo de batalla ideológico entre las fuerzas comunistas y las fuerzas fascistas apoyadas por la Alemania nazi y la Italia fascista. Segunda Guerra Mundial. El Pacto Nazi-Soviético de 1939. En un sorprendente giro diplomático, la URSS firmó un pacto de no agresión con Alemania nazi. Este acuerdo permitió a ambos países evitar la guerra entre sí y repartirse partes de Europa del Este. Papel decisivo en la derrota de Alemania nazi. Bueno, la participación de la URSS fue crucial para la derrota de las potencias del eje. La batalla de Stalingrado y la posterior ofensiva soviética hacia Berlín jugaron un rol determinante. La victoria soviética consolidó su influencia en Europa del Este, donde posteriormente estableció regímenes comunistas. La posguerra y la expansión del bloque. La conferencia de Yalta es muy importante en esta expansión. En la conferencia de Yalta y Potsdam, Stalin logró asegurar el control soviético sobre gran parte de Europa del Este, lo que resultó en la conformación de un bloque de países comunistas bajo su esfera de influencia. Comienzos de la Guerra Fría. Con el telón de fondo de la creciente desconfianza entre los antiguos aliados, la Guerra Fría comenzó a tomar forma a medida que los países occidentales encabezados por Estados Unidos percibían a la Unión Soviética como una amenaza existencial para el orden capitalista. De 1948 al 90, tenemos varios sucesos: la expansión del comunismo y la rivalidad en Occidente, la división del muro de Berlín, la guerra de Corea entre el 50 y 53 y la crisis de misiles de Cuba en el año de 1962. Luego, la Unión Soviética va a tener fuerza y apoyo a muchos movimientos de liberación nacional y revoluciones, como fue el caso de Vietnam, Angola y Cuba, consolidando su influencia en el llamado Tercer Mundo. El comunismo ofrecía una alternativa en el proceso de descolonización. La influencia de la descolonización se ve en varios procesos. La Revolución Rusa de 1917 fue crucial para el desarrollo de la política global del siglo XX, originando el bloque comunista y desencadenando la Guerra Fría. Su impacto se extendió a movimientos revolucionarios y la descolonización en todo el mundo. Aunque el comunismo soviético colapsó en el año de 1991, su influencia sigue siendo clave para entender los cambios políticos y geopolíticos del siglo XX.
No te olvides de dar like, suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en más videos.